Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Recientemente se me ha hecho una pregunta y quiero responderla lo más bíblico posible. Yo sé que dentro de las iglesias hay muchas formas como tratar este tema. La pregunta es bien simple, pero puede causar también morbo, burlas, puede causar críticas, puede causar también que las personas se burlen de esta pregunta, y la intención no es crear una controversia ni nada por el estilo. La intención es responder lo más correcto que se pueda según las escrituras. La pregunta es la siguiente: ¿de qué viven los pastores? Como que esta pregunta está también un poquito más, se puede entender negativamente o positivamente. Negativamente, las personas tienen un mal concepto acerca del pastor, acerca del líder de una iglesia. Hay personas que piensan que el pastor no trabaja, que el pastor solamente se vive de las personas, que el pastor se toma los diezmos y las ofrendas. En fin, ese es un concepto negativo. Muchas veces tienen al pastor como alguien perezoso, como alguien que solamente está ahí lavándoles el cerebro a las personas, y con eso ya tiene un recurso, una entrada económica. Mayormente a veces este tipo de pensamientos vienen de grupos religiosos donde no quieren nada con el evangelio. Por el otro lado está la manera positiva o la manera bíblica de cómo el pastor debe ser sustentado. Quisiera poner 3 tipos de ejemplos. Hay pastores que que la iglesia les tiene un salario, o su denominación o al movimiento donde ellos pertenecen, donde la iglesia pertenece, le han asignado un tipo de salario al pastor. Algo justo, algo con lo que el pastor pueda sostenerse, puede mantener a su familia. Hay otras iglesias donde no les alcanza el recurso para pagar a tiempo completo a un pastor, y pues le asignan un porcentaje o una ofrenda de amor para que el pastor pueda también mantener a su familia. El otro ejemplo es donde hay pastores que de plano no tienen ninguna entrada económica, porque ya sea que la iglesia sea muy pequeña y no alcancen los recursos para pagarle a tiempo completo a un pastor, o bien el pastor mismo ha negado ese derecho y ha tenido que buscar un empleo por aparte. Son estos 3 ejemplos que quiero dar. Eso es un ejemplo positivo. El ejemplo negativo es de que también hay pastores o líderes que se han vivido de la iglesia, que han encontrado la forma de cómo vivir como un empleo secular, y han visto el oficio del pastor como una ganancia, como algo de donde mantener un ingreso. Y recordemos algo, que el pastorado tiene que ser llamado por Dios, tiene que tener la convicción de lo que va a hacer, tiene que tener la vocación de lo que va a hacer, porque es algo especial. No es como ser un arquitecto, un doctor, un ingeniero. Esa es una profesión. El pastor es un llamado, es una vocación, es algo que Dios da a las personas. Ahora, si alguien desea, como dice el apóstol Pablo, desea el obispado, ahí la palabra obispo quiere decir pastor o líder o supervisor. Bueno, el deseo es muy bueno, dice el apóstol Pablo, pero tiene que llenar ciertas cualidades, ciertos requisitos. Entonces no es a la ligera. Alguien que quiere tomar el oficio de pastor, primeramente tiene que ser llamado por Dios, y segundo, tiene que tener y llenar las cualidades que la Biblia menciona en la carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero regresando al tema,
de cómo viven los pastores, de qué viven, si trabajan o no trabajan. Te he puesto ya algunos ejemplos positivos y negativos. Bueno, pero vayamos a la Biblia. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 5 que los que enseñan y predican, dice, los ancianos que enseñan y predican sean tenidos por doble honor. Entonces más adelante en el verso de la carta a Timoteo dice que el obrero es digno de su salario. Eso sabemos nosotros. Si alguien está trabajando de doctor o de ingeniero o de maestro, a él le asignan un salario de acuerdo a su oficio que va a desempeñar. Bueno, de la misma manera el obrero de Dios es digno de su salario. En la primera carta de los Corintios, capítulo 9, el apóstol Pablo también habla acerca de este asunto, porque resulta que el apóstol Pablo es rechazado en algunas partes, no quieren la autoridad de su apostolado y él tiene que tener argumentos para que presentar pruebas de que también, al igual que los otros apóstoles, él salen autorizado por Dios para enseñar y llevar el mensaje del evangelio. Pero el apóstol Pablo toma ese tema y dice lo siguiente, dice que los que trabajan del altar comen del altar. Entonces Pablo los estaba regresando al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la tribu de Leví se dedicaba exclusivamente al servicio de Dios. Las demás tribus, las 11 tribus restantes, pues eran los que habían poseído heredad y tenían oficios. La tribu de Leví exclusivamente eran sacerdotes, eran adoradores, eran quienes servían en la administración del templo. Entonces las demás tribus, cuando traían ofrendas, cuando traían sacrificios, de ahí, de esos sacrificios de animales, las tribus o los que servían al altar, de ahí también obtenían sus ingresos, obtenían la manera de cómo sobrevivir, de cómo llevar sustento a sus casas. El apóstol Pablo enseguida dice, así ha ordenado el Señor. Cuando dice el Señor, habla de Cristo Jesús, que los que predican el evangelio también vivan del evangelio. Entonces es algo bien simple. Si alguien está invirtiendo en enseñar, en cuidar, en discipular, en tener ese cuidado, en estar orando por un grupo de personas, la iglesia local debería de asumir la responsabilidad de asignarle una ayuda, un sueldo al líder, al pastor. Hay lugares donde no solamente tienen un pastor, la Biblia dice que los pastores, habla acerca de un grupo de pastores plural en las iglesias. Si la posibilidad en las iglesias de poderle asignar un salario al pastor está dentro de lo que ellos están generando económicamente, pues eso es bíblico. No tenemos por qué negarle ese derecho al pastor o al líder. Tenemos que recordar que es un oficio. Tenemos que recordar que es un oficio a tiempo completo. Ese oficio es pastor, el que es pastor 7 días a la semana, las 24 horas del día. Entonces, primeramente la Biblia también nos dice que nos sometamos a nuestros pastores, que le obedezcamos, que oremos por ellos, porque viene lo más importante, viene la importancia de que dice la Biblia, de que ellos, los pastores, darán cuenta a Dios por el oficio que están haciendo. Así que no se preocupe, hermano, si alguien está haciendo un buen trabajo como pastor, tendrá su recompensa de parte del Señor, ya sea que reciba aquí un salario o no lo reciba, un pago, el Señor lo va a recompensar. Si son obreros fraudulentos, pastores fraudulentos, también recibirán un pago de parte del Señor. Entonces,
Lo único que sí quisiera agregar es que por culpa de los malos obreros, por la acción de los malos pastores, los buenos pastores también se llevan la crítica y el descrédito. Pero oremos por ellos porque es un trabajo bastante arduo. Dios les bendiga, bendiciones.